Gracias, ya pueden sentarse, mi amada familia. Qué bendición poder estar con ustedes. Y desde aquí, desde esta posición, les digo que se den un fuerte abrazo. Ese abrazo es el de todos y cada uno de ustedes, los que tienen a su lado, que los amamos, que los queremos y queremos que este tiempo rápido pase para poderlo hacer como se espera, con toda la fuerza, para que sientan el cariño, aunque en el espíritu nos estamos abrazando. ¿Cómo se han sentido? Cuéntenme cómo ha sido 8 meses lejos de casa. ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido un poco fuerte las situaciones que han podido experimentar durante 8 meses y medio? Pero créanme que en cada una de esas situaciones Dios estaba ahí al lado de ustedes. Dios estaba acompañándolos. Y hoy vuelven a casa con una visión que es recordarles que Él ha sido fiel, que Él ha estado con usted y que sobre todas las cosas el oro se refina en el fuego. Y por eso Dios nos ha procesado, nos ha metido en un horno de fuego simplemente para sacar las impurezas que habían en nuestro corazón, para saber cuánto temor teníamos, para saber muchas veces que lo que predicábamos y lo que hacíamos teníamos que vivirlo, y teníamos que vivirlo solos, con Él de su lado, porque no teníamos de repente al hermano, a la familia en Cristo Jesús que nos estuviese acompañando. Pero hasta nosotros, como pastores, como líderes, el Señor también tuvo un trato especial, porque Él no puede hacer algo en esta nueva etapa de nuestras vidas sin que antes seamos procesados y purificados. Por lo tanto, hoy les voy a hablar de la exposición, o lo que vamos a comentar hoy se trata de como un solo hombre. Ese es el título de la predicación, como un solo hombre. ¿Y por qué como un solo hombre? Porque después de haber trabajado en lo individual, en lo íntimo, el Señor con cada uno de nosotros ahora nos reúne como un rebaño, como una manada, y quiere que comencemos a construir y a reedificar el templo, pero como un solo hombre. ¿Entienden? ¿Cuál es el templo? El templo es este lugar físico. Les pregunto, esto no es un quiz, pero quiero que algunos puedan experimentar. ¿El templo es este lugar físico? No, ¿verdad? Él dijo que Él no iba a habitar en templo hecho de mano de hombre, sino que después que Cristo murió en la cruz y desgarró ese velo, ahora Él habita es en los corazones de cada uno de ustedes. Y ese es el templo que Dios quiere edificar. Pero hay una cosmovisión bíblica en donde cada uno de nosotros juega una función importante dentro del cuerpo. Y para ello quiero que abran su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 8. Hoy vamos a hablar de este personaje espectacular, porque para mí Nehemías trae tanta sabiduría y tantas cosas que sacarle. Y quería traerlo a colación porque Dios nos ha hablado profundamente, ha hablado a mi corazón profundamente durante este tiempo, de que en esta nueva etapa de nuestras vidas iba a levantar muchos Nehemías, iba a levantar también a muchos Esdras, y ya ustedes van a ver cada uno de estos personajes. También iba a levantar a muchos levitas que iban a enseñar a otros, y también iba a levantar a un pueblo que se va a dedicar a hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Amén. Fíjense algo, Nehemías tiene un significado. Ustedes saben que los judíos le ponían a cada hijo o a cada persona que nacía, el significado de su nombre tenía un propósito. Y un propósito, ¿por qué? Puede haber sido por las circunstancias que estaban viviendo o por la manera de cómo vino al mundo, pero ellos todo lo trasladaban a cómo se sentía su corazón. Y de esa manera ponían a sus hijos y los bautizaban con un nombre. Nehemías significa el consuelo de Jehová. Pero ¿saben de quién era hijo Nehemías? Está en Nehemías 1. Él dice que él era el hijo, su padre era Acalías. Y Acalías significa la confusión de Jehová. Qué contraste entre
el consuelo de Jehová y la confusión de Jehová. Pero saben que Acalías nació en un momento crítico del pueblo hebreo que estaba cautivo en Babilonia. Y Babilonia tiene una connotación espiritual en estos días. Babilonia es un sistema de vida que se estableció, que corrompe al hombre, que trajo desasosiego, que trajo la adoración a lo que no era Dios, la idolatría. Sobre todo, el sistema babilónico estaba conformado por sátrapas que corrompían, pedían sobornos y todo eso para pagar impuestos. Y ese sistema es en el que nosotros vivimos hoy en día. Si nosotros no hacemos una comparación de lo que era Babilonia en aquel tiempo y lo que es hoy en día, vivimos en un sistema babilónico. Venezuela y el mundo está viviendo ese sistema político, en el cual muchos de los autores erigen algún tipo de estatua para que los hijos de Dios vengan y lo adoren. Y nosotros nos hemos sumergido en esos mundos. Ejemplo, cuando a veces tenemos que pagar la gasolina porque las colas son muy largas y tengo necesidad de trabajo, ¿cómo actúa cada uno de nosotros? Vamos y la pagamos a sobreprecio, agarramos y nos mantenemos firmes y confiamos en que la provisión de Dios está con nosotros. Cuando se nos acaba el gas, cuando muchas cosas, para nombrarle algunas, pero dentro de la iglesia, ¿cómo está el sistema babilónico dentro de la iglesia? ¿Cómo muchas veces nosotros damos una ayuda o damos algo y queremos salir publicados en todos lados para ser reconocidos como un ministerio, como alguien? Cuando la gloria es de Cristo, y dice la palabra de Dios que no sepa tu mano derecha lo que da tu izquierda. Entonces ven la situación. Entonces nace Acalías en medio de la confusión, porque sus padres, ese era el sentimiento, estaban viviendo en un sistema confuso, en un sistema en donde había temor, en donde reinaba el caos, en donde reinaba la anarquía, en donde reinaba la corrupción. Wow, parece que estuviésemos hablando de nuestro país, pero es así. La Biblia es cíclica y lo maravilloso es que está tan vigente que se repiten los ciclos de una manera sobrenatural. Fíjense algo. Pero nace en medio de ese caos un niño que sería ahora llamado el consuelo de Dios. Porque Nehemías fue un hombre que fue levantado para traer una visión al pueblo y para comenzar a reconstruir lo que estaba devastado, lo que se había abandonado. Y fue un hombre que trajo esa visión y la compartió con su pueblo, y así están cada uno de ustedes. Dios ha depositado visiones, ha depositado propósitos para que cada uno de ustedes puedan venir a reconstruir en la posición que Dios lo va a colocar para que su obra y su cuerpo se expandan, porque somos los testigos de Dios en este mundo. Y vamos a Nehemías 8. Discúlpeme que aquí se me corrió. Aquí está. Ya. Sí, se me corrió. Déjenme buscar nuevamente. Toda esta historia comienza en medio de mucha oposición. Reconstruir los muros era muy difícil y habían enemigos que estaban procurando de que eso no tuviese éxito. Así como la oposición de hoy usted llegar aquí, la oposición de encontrar la dificultad de un transporte, la oposición de encontrar un vehículo con que trasladarse, el desánimo que reinaba. Y yo quiero leerle características de cómo ese pueblo estaba en ese momento y cómo estamos nosotros como Iglesia de Jesucristo en Venezuela en este momento. Voy a contrastarlo en verdades que están desde el capítulo 1 al capítulo 8 antes de entrar en la lectura. Y dice: los creyentes verdaderos son pocos. Luchan por la supervivencia personal. Cada uno de nosotros estamos luchando por sobrevivir en este sistema. Familia, trabajo. Cunde el desánimo espiritual en muchos. Y la obra queda paralizada. Esta obra estaba parada. Esta comunidad, esta intimidad que teníamos, quedó por un tiempo parada. Los profetas que traen palabra de Dios, los profetas verdaderos, son muy pocos. Porque mientras muchos esperaban escuchar
promesas maravillosas. Dios lo que estaba trayendo es sanidad en un cuerpo, sanidad en cada uno de esos miembros, que pudiesen afianzar su fe en Cristo. Y esas son las palabras desalentadoras, porque para traer sanidad hay que sacar primero lo que está en el corazón. ¿Y qué estaba en el corazón? Todo lo malo, porque dice que engañoso es el corazón. Y vemos también que hay inseguridad constante frente a las amenazas de la sociedad, amenazas que ustedes han vivido cuando salen y están expuestos a una delincuencia, a una inseguridad, a caminar de noche. El pueblo sigue sujeto a los caprichos del poder secular. Tenemos la esperanza muchas veces puesta en hombres que cambien las circunstancias y la realidad del país. Y hay recuerdos de la gloria pasada, cuando Dios daba la bendición sobre nuestra nación o sobre nuestras vidas. Entonces, ahí entra un concepto importante, que era el remanente. Y Jesucristo también nos recuerda de esa pequeña manada cuando eligió a sus apóstoles. Hay otra porción cuando Pablo habla de que no todos en la iglesia eran de Cristo, sino que iba a venir un tiempo de apostasía. Eso está en 1 Corintios 15:34. Y el autor de Hebreos también nos advierte con respecto a esto, cuando dice que dentro de nosotros hay muchos con raíces de amargura. Hay muchos que dentro de están me abandonaron, me sentí solo, y brotan raíces de amargura porque nos sentimos que el hombre nos falló. Y les tengo una mala noticia, y me disculpa que sea sincero, pero nosotros como hombres siempre les vamos a fallar. Por eso es que debemos ver a un Padre bueno y eterno que está en el cielo, que nos entiende, que nos formó, que nos comprende y conoce cómo caminamos y cuáles son nuestras luchas. Y que cuando nos habla, muchas veces nos habla palabras duras, pero es palabras que recibimos porque nos las dijo el autor de nuestra fe. Entonces, ahora sí, con ustedes, Nehemías 8. Vamos a leerlo juntos. Yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente y se las voy a leer. Dice: en octubre, cuando los israelitas se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, es decir, se reunió como un solo hombre. Por eso el título de esta predicación es que se reunió como uno solo. La versión de ustedes dice, ¿se reunieron cómo? Como un solo hombre. Y por eso es la importancia, porque es importante que mantengan ese concepto y repítalo ahí, como un. Recuerden eso, ustedes no están solos, tenemos que caminar en conjunto. Así que véanle a su lado y véanle de repente de la mitad para acá para que lo reconozca, porque a lo mejor no le ve la boca, no le ve la quijada, pero usted se la dibuja en su mente. Le dibuja, si le falta dientes se lo dibuja, y si la tiene completa, bueno, usted imagínese al que tiene al lado, pero véanlo porque ese es su compañero, ¿ok? Esa es su familia. Y dice: así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, versículo 2, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente. ¿Para qué? Para entender, gente entendida. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano, por la mañana hasta el mediodía. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a quedarse aquí desde la mañana hasta el mediodía? Imagínense lo que era antes la predicación. Y ahorita en 10 minutos, 15 minutos queremos. Pero esto era importante porque eran 70 años que ellos no habían escuchado más de la palabra de Dios. Y esta era la primera vez que se abría el libro, así como lo estamos haciendo nosotros hoy por primera vez. Y abrimos la ley y abrimos la palabra de Dios, el manual de vida, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y dice, versículo 3, se puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano desde la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se le había construido para esta ocasión. Un púlpito de hierro no es que yo me esté comparando con Esdras, pero ahorita estoy cumpliendo la función de hablarles de esta palabra. A su derecha se encontraban, ¿quiénes tienen a su derecha? Estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Maseías, y a su izquierda estaba
Padecía Misael, Malquía, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abrió el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén y amén. Y luego se inclinaron con el rostro a la tierra y adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jeshua, Bani, Serebías, Yamín, Acub, Sebatai, Odai, todo esto que eran maracuchos, porque esos son los nombres que le ponen los maracuchos a los hijos, incluyendo el pueblo en la ley, mientras todos permanecían en sus lugares, leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía, y así ayudaban al pueblo a comprender el pasaje. Lo voy a dejar hasta aquí, porque vamos a continuar después un poquito más adelante. Lo que quiero mencionarle era algo. Dentro de lo que queremos hacer como un solo hombre es establecer 5 dinámicas para que nuestra fe crezca. Porque yo sé que cada uno, si nos ponemos aquí a escuchar el testimonio de lo que vivieron, tenemos para quedarnos por lo menos hasta las 9 de la noche viendo testimonios tangibles de cómo vivimos un proceso de 8 meses guardado en nuestra casa, y cómo vimos la mano de Dios, y cómo nos mantuvimos a veces con temor, pero Dios de toda esa nos libró. Y estos eran los 5 pilares fundamentales que íbamos a establecer para que el pueblo pudiese terminar a edificar la obra que Dios les había mandado. Así que, si esto fuera cierto, les hago una pregunta: ¿usted estuviese dispuesto hoy a sembrar en esos 5 pilares en su vida y dejarse moldear por Dios para construir su obra? Les pregunto, ¿estarían dispuestos? Vamos a comenzar con el primer pilar. Lo he establecido como relaciones necesarias. ¿Por qué relaciones necesarias? Bueno, el pueblo se había reunido como un solo hombre en la plaza. Y había un hombre que no era el más importante, pero era el más necesario en ese momento. Y ese hombre era Esdras. Esdras no solo conocía muy bien la ley de Dios, sino que también era un escriba, sabía cómo transmitir esa enseñanza. Y eso era lo que necesariamente necesitaba el pueblo en ese momento. Necesitaba escuchar la palabra de Dios. Por eso es que en tu vida muchas veces vas a encontrar personas que son necesarias. Y hay personas que muchas veces aparecen, como dice aquí, de manera inimaginables. Hay personas inimaginables que te atraviesan en la vida y tú dices: Percial, esta persona de dónde apareció. Y también hay otras personas que se te aparecen con un carácter un poquito difícil. Pero ¿saben algo? Son las personas necesarias, o las relaciones necesarias que necesitamos, que Dios manda a nuestras vidas para moldear nuestro carácter. Y cuando usted se pregunte: ¿cuáles son esas personas que han pasado por mi vida que han sido necesarias?, usted podrá hacerse 2 preguntas, o se podrá recordar de 2 cosas. Si usted escuchó la voz de Dios a través de esa persona, ¿cierto? O si usted vio el rostro de Dios en esa persona. Y eso es lo que ocurrió durante este tiempo y lo que seguirá ocurriendo, porque hasta que nosotros nos vayamos a la presencia de Dios, Dios nos va a mandar personas difíciles. Miren, mi padre es una persona de carácter fuerte y mi papá es una persona muy estructurada. Y no es que esté aquí despoticando de mi papá, pero para mí es un ejemplo de cómo trabaja Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, como sus hijos, por ahí está mi hermano que está por allá atrás, copiamos lo que vimos. Saben que uno no copia lo que uno escucha, sino que copia lo que uno ve. Y nuestro carácter ha sido un carácter muy fuerte. Dios le pone a mi papá muchas veces personas difíciles, hasta igualitas a él. Y él trata de buscar la manera de sacarlo del camino, porque chocan con su personalidad. Y en estos días veníamos de Caracas, que estábamos haciendo un trámite, y yo le digo: papá, ¿tú no te has dado cuenta que Dios te está mandando son las personas que tú necesitas en la vida, es para que tú moldes tu carácter? ¿Saben algo, hermano? Nosotros no vamos a poder cambiar a la otra persona,
pero sí tenemos la oportunidad de cambiar nuestra mente. Nosotros somos los que debemos moldear. Nosotros somos los que tenemos la oportunidad de cambiar. Y a veces Dios nos pone esas personitas allí, unas para animarnos, muchas veces cuando lo necesitamos, y otras con carácter fuerte para doblegarnos y poder moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo. Entonces, muchas veces nos inserta en grupos pequeños, porque a través de las pequeñas personas son las que nos transforman, como la iglesia, o un grupo de trabajo, o un grupo donde tú puedas ir a practicar ciclismo y hacer amistades, como muchos de aquí hacen, ¿verdad? Esas son las amistades a veces necesarias que Dios nos manda para moldear nuestro carácter. Y te pregunto, ¿cuáles son los grupos que Dios te ha puesto a ti para crecer? ¿Será que en tu familia todavía hay cosas que tienes que sembrar? ¿Será que en ese pequeño grupito hay cosas que todavía Dios está moldeando? ¿Has encontrado una relación necesaria o un mentor que dirija tu grupo? ¿Cómo puedes contribuir tú con el crecimiento en el contexto de las relaciones necesarias? Son preguntas que le dejo en el aire para que ustedes las estudien. Búsquense Proverbios 27:17. No sé si está en pantalla. Proverbios 27:17. Dice así: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con otro amigo. Usted no va a encontrar a alguien blandito en su camino para que lo afile. Tiene que ser un poco más duro que usted para que pueda hacer la mella que necesita hacer y sacarle el filo que Dios necesita sacarle a usted. Gálatas 6:2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Segunda enseñanzas prácticas. Si leemos aquí el libro de Nehemías, dice, y leían el libro, en el versículo 8 dice, y leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado que lo leían, y así ayudaban al pueblo a comprender. Usted recuerda, mire, usted ha leído la Biblia muchas veces, pero yo le aseguro que en el momento que usted entendió una enseñanza de la Biblia y ese día comprendió, ese día pasó algo en su mente y en su corazón. Ese día usted fue y hizo una locura. ¿Cuál fue la locura? Que lleno de esa pasión y ese ánimo de que había entendido algo y lo había comprendido, fue y lo puso en práctica. Y es allí cuando de repente su fe se cruzó con su voluntad para ver que su fe necesitaba crecer a través de la aplicación de esa palabra. ¿Sabe qué trae gozo en la vida de un creyente? Cuando usted aplica la palabra de Dios. Búsquense Mateo. En Mateo 7:24 dice, esta era la comparación de dos hombres que estaban edificando una casa. Vea esa casa como su vida. Cuando pongan ahí casa, usted pone vida. Dice Mateo 7:24. Todo el que escucha, todo el que ¿qué? ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra? Siempre. Pero aquí hay otra cosa que es importante. ¿Y qué? Y la hace. Todo el que la escucha, pero ¿qué hace? La hace. Lo compararé a un hombre que edificó su casa ¿sobre qué? ¿Por qué muchas veces han venido tormentas y dificultades en nuestra vida y hemos quedado devastados? Porque escuchamos la palabra, pero no la hicimos, no la aplicamos. Y es aquí necesario lo que dice Santiago. Yo no quiero que ustedes sean solo oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Porque si usted tiene una fe tangible por sus obras, no es que la obra de salvación, aquí yo no estoy hablando de que usted tenga que hacer obra para ser salvo, pero usted naturalmente, si escucha la palabra y va y la aplica, ¿sabe algo? Eso va a producir en usted una obra que va a glorificar al Padre. Y eso es lo que Dios está hablando en esta parte, cuando Esdras y los levitas le explicaban perfectamente la ley de Dios a ese pueblo. El servicio personal. Tercer aspecto. La reunión en esa plaza fue un hito que marcó la historia de la reconstrucción de Jerusalén en ese tiempo.
Cada persona estaba sirviendo ahí según su habilidad. ¿Sabe algo? Dios ha depositado en usted habilidades. Dios ha depositado en usted dones. Y aquí estaba Nehemías como un líder. Estaba Esdras como un conocedor de la palabra de Dios, explicándole a un pueblo. Y estaban los levitas contribuyendo a que esa palabra se entendiese. Usted, hermano, quiero decirle que Dios lo ha traído a esta casa, a esta su casa, con un propósito para que usted edifique. Porque Dios depositó algo maravilloso en usted. Y aquí lo hemos podido evidenciar con muchas cosas. Hace una semana atrás, esto estaba en ruinas. El monte alto, las sucios, montañas de escombros, todo estaba. Y Dios movió el corazón de hermanos para realizar esos videos que ustedes vieron al inicio, para involucrarse en cortar el monte, en limpiar los alrededores, y cada uno con el talento que Dios ha depositado se decidió a levantar los muros y edificar su casa. Y de cada una de esas cosas, ¿saben qué? No es para darle gloria al hombre, ni para el pastor, para que se sienta chévere, para nada. Yo soy aquí uno más de ustedes, soy el principal servidor, porque Dios, cuando te llama a esta posición, que está así Rubén, está Daniel, están varios, nos llama a servir un poquito más, a tratar de guiar una responsabilidad que Dios nos ha entregado como son ustedes. Entonces, hermanos, ustedes han recibido un talento y Dios quiere que cada familia, en la parte del muro que le corresponde, comience a edificar en la vida de otro. Porque sabe algo, lo que Dios depositó en usted y lo que Dios ayudó a desarrollar en usted, no era para usted, ni era para que usted puede comer de eso, puede sacarle provecho, pero es para edificar su pueblo, para edificar su cuerpo. Usted es un miembro de ese cuerpo. Yo le explicaba a los muchachos, ¿qué hace un riñón? Doctor, un riñón purifica, ¿verdad, Rubén? Pero también recibe de otras partes del cuerpo, recibe la sangre, recibe. De alguna manera estamos entrelazados, interconectados, tanto para recibir. Entonces usted no viene nada más a la iglesia a recibir, usted también viene a dar. Usted es parte de la construcción de esto. Y yo sé que usted está siendo entendido en que Dios de aquí en adelante lo va a involucrar a comenzar. ¿Y saben algo? ¿Cuándo es necesario que usted comience a dar? Como le pasaba a los apóstoles. Dios era uno de los principales que promovía el servicio dentro del pueblo. ¿Por qué promovía Jesús el servicio? Porque un ejemplo, la Biblia está llena de ejemplos de cómo Jesús promovía el servicio dentro del pueblo, y que el pueblo, cuando se involucraba en eso, crecía su fe. ¿Ustedes se acuerdan los 5,000 panes y los peces? Yo sé que su mente se vuela a otras cosas, pero los panes y los peces que habla la palabra de Dios. Esos panes y esos peces, cuando ellos vieron su incapacidad, Dios los llama a servir. Ellos querían era matar a la gente para su casa, váyanse para su casa. Pero Dios no quería que se fueran. Dios lo que quería era que sirvieran y que pusieran a prueba la enseñanza de lo que Él le había dado. Y entonces ellos, en su incapacidad, solamente hicieron lo que sabían hacer, que fue seguir la instrucción de Dios. Ellos hicieron su parte. ¿Y saben algo? De manera sobrenatural, Dios hizo la suya. Y yo sé que usted se va a encontrar muchas veces en la posición, puede ser en su casa, en el trabajo, aquí en la iglesia, en donde puede decidir dos cosas. Cuando Dios lo llama a servir, o usted se involucra y comienza su incapacidad a luchar, y no, es que yo no soy capaz de hacer eso, no, es que... Y esa incapacidad se abona con su fe, o simplemente usted desiste y se va y no lo hace. ¿Cuál de las dos va a ser usted? Les pregunto, ¿cuál de las dos? ¿El del servicio o el de muchas veces titubear por sentirse incapaz? A veces nos va a pasar eso, pero quiero animarlos a que decidan creer en el que los llamó, porque ustedes no están traídos aquí por casualidad. Dios los llamó con ese propósito. Quiero que busquen en la palabra de Dios Nehemías 8:9. Dice: luego Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para todo el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba
la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha llorado por una palabra que Dios le ha revelado en el momento oportuno? Amén. ¿Cuántas veces se ha quebrantado su espíritu cuando Dios le susurra una promesa y la ve cumplir? ¿O cuántas veces Dios lo confronta por algo malo que hizo y necesita que su acción denote el perdón y el arrepentimiento? Porque no es darse cuenta solamente, es que usted vaya y pida perdón por lo que hizo. Mateo 14, 16 y 18 dice: Jesús le dijo: esto no es necesario, denle ustedes de comer, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Y le respondieron: tráiganlos aquí, dijo Jesús. Muchas veces Dios nos va a poner en esa posición difícil, de que sus recursos son limitados y de que no tienen nada para darle a los demás. Pero ¿saben algo? Si ustedes lo traen con la confianza de que Jesús le dice: tráiganmelos a mí, que yo se los voy a multiplicar. Esa es la dependencia de Dios. Cuando usted siente que en su trabajo muchas veces usted va a salir y usted va pensando como aquel que iba a pedir el gato, y si no me prestan el gato, y si concha, y si ese gato no, hombre, si me sale el hombre, y usted dice: bueno, cuando llegó a la puerta y le tocó un hombre que se accidentó, bueno, no me prestes tu gato, no se le respondió, y el Señor ni siquiera se quedó sorprendido, porque ya tú te predispones. Dios quiere que aprendas a confiar en Él y que aprendas a depender de Él, hasta en tu trabajo. De repente no tendrás trabajo, pero tú has salido a buscarlo, has tocado las puertas. Órale al Señor por eso, para que veas cómo abre puertas, que ni tú te imaginas. 4, circunstancias escabrosas. Ahora, en esta es la que todos ustedes sacaron 20 puntos. Ellos estaban confrontando una circunstancia difícil. Después de 8 meses encerrados en casa, o los matrimonios se disolvieron o se unificaron. Yo creo que aquí hay matrimonios que se consolidaron en 8 meses, ¿sí? Pero denle un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Saben algo? Porque los protagonistas de que eso sucediera fue usted mismo. Si su matrimonio se consolidó, usted estuvo solo, lidiando ahí como un hijo con los papás, pero usted prevaleció. Usted fue el valiente que escuchó la voz de su padre y puso en práctica lo que había aprendido. Y eso prevalece porque fundó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Qué bueno que están siguiendo en sintonía. Mire, las circunstancias escabrosas Dios siempre nos las va a permitir en nuestra vida, porque tenemos que ser probados. Porque el oro se prueba ¿en dónde? En el fuego. Y usted pasó por el fuego y Dios sacó la impureza de su corazón. La cuestión es cómo vemos las circunstancias, porque ellos recordaban de que habían sido esclavos durante 70 años y todavía tenían mentalidad de esclavo aun cuando estaban reconstruyendo. Pero Esdras y Nehemías le hicieron recordar a cada uno del pueblo que ellos ya no eran esclavos y que la gloria que un día vieron en Israel era la gloria que había de manifestarse si ellos hacían lo que Dios les había puesto a hacer. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que usted se involucre, que usted no se sienta alguien que está alejado de la realidad de una iglesia. Dios lo puso como una oveja. ¿Sabe por qué Dios lo llama oveja? Porque las ovejas son torpes, porque las ovejas sienten seguridad cuando están en comunidad, porque las ovejas no aprenden. Mire, usted ve una ovejita que va caminando y las demás vienen y se van porque se sienten inseguras de estar por ahí alejadas. Y eso es lo que Dios nos manifiesta a nosotros, que somos ovejas, que necesitamos ver cómo camina mi hermana. Y yo, ay, mira, esa hermana de verdad que tiene una fe increíble y me reta a mí a ser como ella y a confiar. Y veo al hermano que ora sin cesar y se levanta en la madrugada, y a mí me da flojera porque yo me levanto a las 12 del mediodía y yo me reto: Señor, yo quiero tener esa intimidad. Y esa manera es que Dios nos entrelaza como un solo hombre para hacer lo necesario. Entonces, las situaciones escabrosas no son las que nos van a quemar, son las que nos van a transformar. Y la cuestión es cómo lo vemos, porque Dios no nos va a meter en situaciones difíciles para que nos desanimemos, nos desalentemos. Al contrario, es en las situaciones difíciles cuando vemos la mano de Dios obrando a favor de nosotros. Es como vemos las circunstancias de nuestras vidas. Mi papá le dio COVID y estuvo a punto de morir, a puntico. Ahora, nosotros llegamos a esa oportunidad, ya vimos a mi papá tan desvanecido, como saturación de oxígeno, ¿cuánto es? Como 55.
52. Y eso iba para el retroceso, porque no era la respuesta no era inmediata. Y Rubén me dijo, sácalo, porque tienes que sacarlo, o sea, no puedes esperar, sácalo por una clínica, no puedes esperar. Y nosotros confiamos en la mano de Dios, que podía hacer milagros. Y si él quería llevárselo, se lo iba a llevar. Pero nosotros confiamos que en medio de esa prueba vimos cosas increíbles, y mi hermano puede evidenciar cada uno de estos pasos en su testimonio de vida. Porque para la gloria de Dios él está hoy aquí, porque fue ganado en medio de esas circunstancias, porque él pudo ver a un Dios poderoso y sobrenatural poniéndole personas que ni sabía, como un señor, como un indigente que le dio 2 bombonas de oxígeno por $40, que cuando la bombona de oxígeno costaba como $300, $400 cada uno. Cómo abría Dios puertas sobrenaturalmente para encontrar las cosas, la provisión. O sea, vimos a Dios en todo momento. Y aquí tengo una hermana que lo vivimos juntos, ¿cierto? Su papá casi se le va, paciente renal, no podía moverse, ya estaba de una manera desahuciado. Ora, María Los Ángeles, porque Dios, ese es su hijo y tú eres su hija, y Dios va a orar. Enseguida le llamaron, le consiguieron hasta una ambulancia que trasladó a su papá a hacerle la diálisis. Su papá ya tenía ¿cuántas semanas sin dializarse? 2 semanas. Estaba hinchado, ya estaba perdiendo todo. Pero Dios es así con sus hijos. Entonces las situaciones escabrosas tenemos 2 maneras de ver: o son las que nos quiebran, o son las que nos hacen ver la mano poderosa de Dios obrando a favor de nosotros. Y yo sé que ustedes son de los que ven la mano de Dios obrando en sus vidas. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Y por último, Romanos 8:28, ¿qué dice? Pero para los que aman al Señor, ¿usted está seguro que todas las cosas? ¿Usted se ha quejado de algunas cosas? Pídale perdón a Dios, porque en medio de esas dificultades Él también quería formar algo en usted, y quiere que recuerde de aquí en adelante que todas las cosas lo van a ayudar a formar algo nuevo. He aquí, yo hago todo nuevo, dice el Señor. Las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. La quinta es disciplina privada. Miren lo que le pasó al pueblo después de que agarró y entendió y lloró, y estos hombres le dijeron: no lloren, ¿por qué tienen que llorar? Este es un día agradable y santo a Dios. Aprovechen ahora y alégrense y comiencen a celebrar, porque el gozo del Señor está en ustedes, porque escucharon la palabra, la comprendieron y la pusieron por obra. Ahora vamos a glorificar a Dios por eso. Y los insta a esto que dice aquí Nehemías. Déjenme que se me perdió otra vez aquí. Disculpe. Así dice mi hija. Disculpa, papá, disculpa. Y dice el número 10: y Nehemías continuó diciéndole: vayan y festejen con un banquete delicioso, alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Dios. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Hermano, con esto cierro. Dios lo levantó hoy a usted aquí contra viento y marea, contra desánimo y oposición, contra gasolina y contra transporte, y lo trajo a usted simplemente para que viva una vida de adoración, para que lo que usted ha comprendido de parte de Dios en su palabra la ponga en práctica, y eso va a producir un gozo. Usted cuando va para miren, ahorita vienen otra vez los juegos de béisbol, pero cuando usted compra una entrada, ¿cómo sale la gente después de esos juegos? ¿Ah? Histérica, felices, bueno, pues salen. ¿Por qué ellos tienen alegría y por qué nosotros vamos a sentir tristeza como pueblo de Dios? Ustedes saben que cuando la única manera de que ustedes puedan sentir el gozo es porque usted escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Cuando su fe se estira y crece y ve cómo la palabra se cumple en usted, la sonrisa y el gozo de Dios invade su corazón. Y eso es lo que Dios quería recordarles hoy a ustedes. Que a través de Nehemías puedan ver, y de Esdras y de los levitas, puedan ver
a Dios cómo estira su fe y cómo los afirma y los levanta, y el gozo del Señor va a hacer que usted haga lo que Dios quiere que haga, a compartir no lo que a usted le sobra, a compartir de lo que es su necesidad, a agarrar y a dolerse con el otro, porque usted pasó por esa posición y usted se volvió solito y estuvo humillado allí, pero ahora Dios nos da esa posición para que no seamos indolentes con nuestro hermano. Entonces, hay algo maravilloso que hoy está ocurriendo y quiero cerrar con esto, porque la vida de adoración no solo se denota en las acciones, también se denota en tu vida devocional. Cuando tú sabes que la palabra de Dios es la que produjo esto, es necesario que tú te animes a leer la palabra. Dígame cuántos sienten fastidio por leer la palabra. Levanten la mano. Aquí estoy yo de primerito. Si hay desánimo es porque usted está sintiendo oposición y porque usted muchas de las cosas de Dios no las está aplicando. Y Dios le ha revelado a usted palabras que tiene que hacer, acciones específicas que tiene que hacer para que pueda ver la fe confirmada. Y estos 5 pilares se cumplan en su vida. ¿Cuál es el número 1? Relaciones necesarias. El segundo, enseñanza práctica. El tercero, servicio personal. Cuarto, circunstancias escabrosas. Y el quinto, disciplina privada. Ahora, ¿saben cuándo usted sabe que usted está creciendo? Cuando usted tiene pasión y le arde el corazón por buscar de la palabra de Dios y ponerla por práctica. Si usted está ahorita desanimado, yo lo voy a invitar a que esta semana todo lo que aprendió aquí sea un ejemplo para el domingo que viene. Sea algo que usted viva el lunes, el martes, el miércoles, y como un solo hombre edificaremos esta su casa y los templos de nuestras vidas. Gracias, Señor. Quiero darte, Padre, quiero darte las gracias porque a través del libro de Nehemías, a través de este ejemplo maravilloso, Señor, tú nos levantas como un solo hombre. Señor, yo hoy ruego a ti, delante de mis hermanos, que tú animes desde su corazón, Señor, desde su mente, desde el espíritu, los estremezca y los hagas reconocer, Señor, el valor que tienen en ti, de que son necesarios para tu obra, de que cada uno es un miembro de este cuerpo, que tú eres la cabeza de este cuerpo, Señor. De ti seguimos las instrucciones. Bendice la vida de mis hermanos, ayúdanos en su necesidad y también, Señor, lávalos a través de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad, limpia y purifica nuestros cuerpos, nuestra alma y nuestro corazón, y queremos ser obedientes para edificar nuestra casa sobre la roca, Señor. Dios me los bendiga, mis amados, y quiero que adoremos después. ¿Quiénes somos? Somos el pueblo de Dios y estamos llamados para una sola cosa, para ser testigos de Dios, para mostrar sus virtudes. Somos el pueblo de Dios. Ajá. Somos un pueblo especial. Siéntase especial. Llamado